Bien, pues creo que por respeto a los que vinieron muy en tiempo, podemos empezar. Em, Me gustaría darte la bienvenida, Fernando, al Sierra Madre Institute. No teníamos el gusto de conocernos, pero es una plática muy recomendada y espero que los papás lo aprovechen. Esta plática se está grabando. Yo creo que siempre es mejor oírla en vivo porque luego, como le decía a uno, mamá, luego es como la foto que nunca imprimes, ¿verdad? Entonces, bueno, para quienes estén aquí, qué padre, y para quienes no, espero que luego la aprovechen y la puedan escuchar. Fernando me recomendó invitar también a los papás de sexto, que sin embargo, espero que no estemos de una manera inmediata tan cerca. Bueno, pues estamos a pocos pasos de entrar en ese mundo de pues un poco más de salidas y otro ya pues más contacto con el alcohol y otras sustancias que podrían ser estar al alcance de nuestros niños. Entonces, te doy la bienvenida y que todos aprovechemos muchísimo tu plática, Fernando. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos por el foro. Si hay algún tema técnico, si no me escuchan, por favor interrúmpanme y me lo dicen. Yo no está de más decir que estas son las opiniones a veces de Fernando, a veces de Avioneta como organización. No son las opiniones de Carla ni el Sierra Madre, ¿verdad? Entonces ahí hay un deslinde de responsabilidad. Y pues vamos a hacer va a ser medio monóloga por la naturaleza del webinar, pero en cualquier momento pueden usar la herramientita de levantar la mano en Zoom y pues Carla les puede dar la palabra o prendan su micrófono y háganme alguna batiseñal, aplaudan lo que quieran, pero la idea es interactuar, responder dudas de este tema que le digo a Carla que es tan relevante y está tan presente en todas las etapas de nuestras vidas por el país en el que vivimos. Y pues no está de más, si la duda nos desvía mucho, la respondo al final y si no nos desvía mucho, la respondo en ese momento. ¿Les parece? Súper, pues no se diga más. Un poquito el temario, les voy a platicar quién es Fernando, quién es Avioneta. Después, cómo la información está al alcance de las manos de nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Por la era en la que vivimos. Después, unas cuantas slides para empatizar con los adolescentes que están a nuestro cargo. Después, muy a grandes, en términos generales, la solución que Avioneta propone, algunas escuelas de pensamiento e ideologías. Después vamos a hablar de un tema muy contencioso, muy popular, cuál es la edad legal para tomar o cuál debería de ser. Y después, fíjense que salimos a campo y le preguntamos a una madre de San Pedro con hijos adolescentes que está muy pendiente de este tema, pues que nos platicara de situaciones comunes que enfrentan los papás en sus círculos y utilizamos una herramienta, llamémosle un barómetro, para hacer sugerencias muy puntuales, para que no salgan de esta plática y digan, híjole, hablamos en lo abstracto, pero ahora qué sigue, ¿cómo hablo con mi chavo? ¿Cómo hablo con mi chavo? Les platico un poquito de Avioneta. Somos un emprendimiento regiomontano que inició en 2020. Ya tenemos 2 añitos y cacho. Diseñamos programas y soluciones innovadoras para prevenir y tratar problemas por consumo de alcohol y de otras sustancias. Y confiamos en que todos, en toda la cadena, desde los que no tienen un trastorno por consumo hasta los que ya tienen estos temas de salud latentes en casa, podemos mejorar nuestras relaciones con la sustancia independientemente si la meta de la persona sea la abstinencia o la moderación. Y en el tema preventivo para nuestros chavos, pues obviamente es si ellos deciden consumir esta sustancia en particular, que es el alcohol, a lo largo de su vida, que nos guste o no nos guste, la estadística dice que más del 80% va a decidir si consumirla, que lo hagan responsablemente, informados por datos científicos y médicos. A mano derecha les platico quién encabeza el lado científico y médico de Avioneta. Él es el doctor Luis Díaz, es un psiquiatra con especialidad en adicciones y también en patología dual. Patología dual es cuando coexiste un tema de salud mental como ansiedad, como depresión, como hiperactividad, junto con un abuso de sustancia. Él radica en Ciudad de México, en la colonia del Valle, y también tiene más de 11 años de práctica privada
empezando en el Hospital Fray San Bernardino y ahorita con su consultorio en la Colonia del Valle, atendiendo consumidores de alcohol principalmente porque es la sustancia de más consumo, consumidores de cocaína, de metanfetamina, se la sabe de todas. Y por mi parte, pues yo soy ingeniero en energía renovable y se van a preguntar, pues, ¿qué hace un ingeniero en energía renovable hablándome de este tema, verdad? Yo tenía dos espinitas que son por las que me fui a estudiar a Estados Unidos, emprender y pues ya redundantemente la energía renovable. En 2010 aproximadamente, mi papá pasa de consumir alcohol responsablemente por más de 35 años a desarrollar un trastorno por consumo de alcohol. Pasa a ser etiquetado como un alcohólico, no me encanta la palabra y pues ya después les diremos un poquito más por qué. Pasa a ser un alcohólico altamente funcional, que es un alcohólico con capacidad económica, con trabajo, con familia, muchos aspectos de su vida se ven bien, pero tiene este tema de salud medio atendido y a ratos sin atender. Su trastorno es leve y es moderado a lo largo de 10 años y al final le da una pancreatitis aguda causada por este trastorno de salud y fallece en el Hospital Zambrano después de 5 días. ¿Por qué es importante decirles que su trastorno es leve, moderado, etcétera? Porque la sociedad mexicana, en general el humano de por sí ya nos gusta ver las cosas como polos, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? ¿Toma alcohol o es alcohólico? Y no, la realidad de las cosas es que hay tonos de grises también en este trastorno de salud en donde un adolescente puede estar consumiendo riesgosamente y luego puede desarrollar un pretrastorno y luego la herramienta de diagnóstico te dice que es un trastorno leve, moderado o severo y hay cierto alcoholismo que es resistente al tratamiento, que es como el que se le da más giro a esas historias y más cobertura en los medios y en Hollywood y en las películas. Con la realidad de las cosas es que 8 de 10 casos de trastorno de consumo de alcohol son mucho más mundanos, son caseros, son hasta aburridos, pero no significa que la familia esté sufriendo menos, ¿verdad? Entonces así es como yo llego a esto. En particular los 3 últimos años de su vida coinciden con que como individuos y como familia estábamos buscando soluciones en México y yo estaba en un emprendimiento de tecnología en San Francisco, California, como la segunda contratación del lado de desarrollo de negocios. Entonces yo venía a tratar de ayudar con este problema familiar con el sesgo de escuelas de pensamiento de emprender. Veía problemas, veía soluciones, veía áreas de oportunidad, a las alternativas que ofrecía el mercado las juzgaba con un ojo muy crítico y yo sorpresa me di cuenta que los mexicanos estábamos en pañales al hablar de este tema siquiera, un tema tan estigmatizado, estábamos en pañales en prevenir y en diseñar campañas preventivas que verdaderamente capten la atención de nuestros chavos en las redes en donde están nuestros chavos y finalmente cuando ya había familias mexicanas con nuestros trastornos en casa, estábamos en pañales en atenderlos. A resumidas cuentas, esa es la historia de Avioneta. Detrás de nosotros tenemos una red de especialistas, psiquiatras como el doctor Luis y psicólogos también con especialidad en adicciones. Más o menos la mitad están en DF, en Ciudad de México, perdón, y la otra mitad están aquí en Monterrey. Y pues eso constituye pues el ecosistema de Avioneta hoy por hoy. Veamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Sale, vale. El primer tema que vamos a platicar, ¿en qué mundo estamos viviendo, verdad? Nuestros chavos, nuestras chavas están a un clic de distancia de mucha información y tienen, la verdad, un relativamente buen criterio para juzgar si la información es falsa o verdadera. Y yo creo que uno de los errores a los que nos hemos enfrentado previamente al intentar tocar estos temas con ellos es que no llegamos a la mesa con datos basados en ciencia o en medicina o en fuentes que ellos respeten o no le dedicamos el suficientemente tiempo a investigarlos o a convencerle a nuestros chavos que la fuente es válida. Entonces es muy fácil que lo rechacen o que el mensaje se tope con oídos sordos. A esto, las siguientes slides es un poco un anestésico. Les voy a dar información basada en fuentes y medicinas de esto que es un trastorno de salud, pero por ser un tema estigmatizado, el status quo es que se piensa que es un tema de malos hábitos. Primero que nada, el alcohol es una sustancia idealizada, casi pontificada
en parte por la influencia de las grandes licoreras, las grandes cerveceras, los medios de comunicación masiva, las canciones en Spotify hablando de alcohol y de cómo curan mal de amores, y las películas y las series. El alcohol está presente en todos lados, independientemente si es legal o ilegal, independientemente si es más o menos dañina que otras sustancias psicoactivas. Entonces, nosotros tenemos que combatir los mitos muy arraigados que existen alrededor del alcohol y los problemas por consumo de alcohol con fuentes válidas. Entonces, la primera slide que les comparto, nos regresamos un poquito a la neurociencia. Aquí hay 3 elementos que voy a cubrir. Bueno, en este slide hay 3 elementos que voy a cubrir. Primero pueden ver un cerebro, después pueden ver unas montañas y un sistema muy complejo de vías de esquí y de veredas, y luego pueden ver a Bob Esponja, ¿verdad? Primero voy a tocar a Bob Esponja. Que no se nos olvide que el cerebro de nuestros chavos y chavas hasta los 25 años es como una esponja muy, muy eficiente, absorbiendo información y haciendo que esta información cuaje, ¿verdad? Por eso el chavo de 11 años es más hábil en aprender francés que un chavorruco como un servidor de 30 años, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante porque estas sustancias psicoactivas van a afectar directamente al cerebro, en particular estas llamadas vías dopaminérgicas que pueden ver aquí a mano derecha del cerebro, que son vías neuronales que se activan cuando hacemos actividades habituales, desde lavarnos los dientes hasta practicar una nueva dieta, hasta consumir sustancias. El ciclo habitual es fácil. Hay un deseo de comerme una naranja, por ejemplo. Ese deseo nace por alguna razón, a veces fisiológica, a veces mental. En mi caso, en ese día en particular, hacía mucho calor y yo estaba bajo de azúcar, entonces mi mente deseó comerse una naranja. Encontré la naranja, le di rienda suelta a mi deseo, me la comí. Hubo una recompensa con la jugosidad de la naranja, toda la experiencia, ¿verdad? Entonces mi cerebro registró aquella vez que cuando yo tengo sed, exprimir y tomarme o comerme una naranja va a ayudar y me va a subir el azúcar y es una experiencia buena y gratificante. Entonces mi cerebro registra eso, y si estuviera bajo de un escáner, ciertas regiones de mi cerebro se activarían. El tema con las sustancias es que es ese mismo circuito, pero exponenciado. Con unas exponencia más, con otras menos. La heroína, una de las sustancias más adictivas, este circuito es muy, muy, muy intenso, el llamado high o pico de la heroína, y pasa en un tiempo muy, muy, muy corto, lo que deja al usuario queriendo más, muy rápido, y entonces ese hábito adictivo escala muy rápido. El alcohol es similar, y no crean que es de las menos adictivas, no por ser legal necesariamente va a ser la menos adictiva, pero definitivamente mucho menos adictiva que la heroína, o un punto medio sería la cocaína, menos adictiva que la nicotina, por ejemplo. Pero el tema es que se forman estos hábitos, y si está pasando en un cerebro muy moldeable como una esponja, pues el riesgo de que se formen estos hábitos maladaptivos es mayor. Por eso, miren, los problemas, trastornos por consumo de sustancias son complejísimos. O sea, tú lo ves y parece una nube de polvo y es difícil como distinguir las variables o las causas raíz, pero si hay una sola variable que se relaciona directamente con el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo, es la edad de primer consumo. Voy a repetir eso. Si hay una sola variable que se relaciona directamente con que suba el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo, es la edad de primer consumo. Y esto pues es muy importante porque empieza a moldear nuestras posturas frente al tema, ¿verdad? Aquí un ejemplo de un mito que voy a desmentir: eso de enseñarle a tomar a tu chavo de 12 años o menor no funciona. Ahorita andamos más en ese tema, pero no se lo recomiendo porque su cerebro es una esponja y esta sustancia es psicoactiva. Enséñalo a ir de hike, enséñalo a andar en bici, enséñalo a lo que tú quieras, pero no con sustancias psicoactivas. Ahora, voy a cubrir bien rápido los efectos del alcohol a corto y a largo plazo en diferentes áreas del cerebro. A corto plazo, aquí en la esquina inferior izquierda, pues afecta el cerebro y la columna dorsal, que es el sistema nervioso central. El alcohol es un depresor. Hay gente y hay chavos que no saben esto porque inicialmente sienten que les da para arriba, pero tal vez es el azúcar en la bebida lo que les da para arriba. Pero bueno, las sustancias depresivas
causan aletargamiento del sistema nervioso central y este aletargamiento tiene mucho que ver con accidentes agudos y a veces muy fatales derivados de la intoxicación. Acá en la esquina superior izquierda, el efecto en el lóbulo central, sobre todo en uno tan moldeable como el de tu chavo o chava, pues es más a mediano largo plazo. El consumo de alcohol, sobre todo como de repente consumen los chavos, que es excesivamente, o consumo por atracón, binge drinking, si hay gringos in the house, causa daño permanente. Y pues hay riesgo de temas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Los lóbulos frontales se encargan de la función ejecutiva de nuestros cerebros, es pues la parte más, llamémosle, desarrollada de nuestro intelecto, con la parte con la que planeamos, decidimos e ideamos. Y pues también controlamos emociones e impulsos. Y ese es un tema importante que ahorita vamos a ver, porque si de entrada tu cerebro ya es uno estructuralmente no muy bueno controlando emociones e impulsos, y esa característica de tu personalidad te lleva a consumir sustancia, pues le vas a estar echando más leña al fuego porque esa misma función se va a afectar. El hipotálamo son funciones autonómicas. Estos son los casos de intoxicación aguda más tristes que escuchamos porque la persona puede llegar a un coma, la función respiratoria se puede ver afectada, y pues por no tener el término correcto, pero son los casos de vómito interno donde la persona se duerme boca arriba y el vómito no sale de la boca de la persona. Y finalmente el hipocampo son temas de aprendizaje y memoria, y es una región muy susceptible al daño por alcohol de los jóvenes porque está en temas de neurodesarrollo, están pasando muchos cambios en el hipocampo en esa etapa de la vida. Y es por eso, por ejemplo, lo que explica de que cuando a un chavo o chava le da un blackout o se le olvida parte de la noche, la probabilidad de que le vuelva a pasar es más frecuente. ¿Alguna duda, comentario? No, gracias. Muy interesante. Súper. Hablemos de alcohol y adolescentes en México. Me encantaría decirles que no, me encantaría decirles que todo el mundo se espera hasta después de los 25 años cuando su cerebro está completamente desarrollado, pero la realidad de las cosas es que independientemente de la edad legal para tomar, 55% de los consumidores lo hacen antes de los 17 años. ¿Quién se espera hasta después de los 25 años? Menos del 5% de los consumidores. Los hombres empiezan un poquito antes, a edad promedio de 17 años, el 65% de ellos, y las mujeres un poquito después, edad promedio de 19 años, y el grueso cae en el grupo etario de 18 a 25 años. Contrario a lo que pues, se puede platicar por ahí, la edad promedio se ha mantenido constante de la encuesta de 2008, 2011 y 2017. Vamos a ver qué pasa con la encuesta de 2023 cuando la publique el gobierno. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado mucho en esos 6 años. Se nos atravesó una pandemia, está llegando la ola de la marihuana, la legalización, la aceptación social, etcétera, etcétera. Entonces, pues vivimos en un mundo que está cambiando muy rápido. A ver, aquí ahí les va lo que va a pasar. Es como la parte más riesgosa de esta plática, porque voy a ponerle segmentos de videos y vamos a platicar acerca de ello. Primero por el lado de la tecnología, me dicen si escuchan el video y luego ya le vamos dando. No quise excluir este video porque la verdad está buenísimo en desmenuzar conceptos complejos. A ver, lo voy a poner y primero me dicen si lo escuchan, ¿va? ¿Lo escucharon? No se escucha, Fer. A ver, ahorita corregimos cosas aquí en el Zoom. Lo bueno es que soy medio tecnológico. Como quiera, mi audio va a ser en español y las letritas del video van a ser en español, pero pues bueno, le suma toda la experiencia que sí se escucha una monita hablando. Me dicen si lo escuchan. Factors for drug abuse can be really difficult. Ya lo escuchan, perfecto. Sí. Ahora les voy a dar contexto y empezamos. No se preocupen si va rapidito, yo voy a hacer pausa en los momentos claves, ¿ok? Listo.
español. Ok, la pregunta del millón. ¿Cuáles son las causas raíces de un trastorno por consumo de alcohol? La respuesta, son muchas y complejas. ¿Por qué se les llama trastorno y no enfermedad? Dice la comunidad médica. Una enfermedad tiene una causa o varias causas raíz muy claramente diferenciadas. La incapacidad de un cuerpo de producir insulina, por ejemplo, se le llama enfermedad. Un trastorno, la causa raíz no es clara. Y entonces aquí hablan de los factores de riesgo para desarrollar un trastorno. La manera muy aplicada de utilizar lo que aprendan en este video es, haz de cuenta que evaluar la posición de su hijo o hija. Ok, de estos factores de riesgo, ¿cuáles podemos palomear para mi hijo e hija y pues estar pendientes de ellos? Y de estos factores de riesgo, híjoles, ¿cuáles podemos celebrar y aplaudir? Que no es nuestro caso, ¿verdad? Déjenme, le avanzo un poquito. Los factores van a ser biológicos, le hace genes hereditarios, van a ser psicológicos y van a ser del entorno en el que vivimos, ¿ok? Ahí va. And let's start off with the biological factors. We know that if a child has a parent who abuses substances, they are more likely to abuse them as well. And this, in combination with the fact that identical twins have more similar rates of addiction than fraternal twins, seems to imply that there could be a genetic component to addiction. This is also supported by the fact that adopted children tend to resemble their biological parents more than their adopted parents, in terms of addiction rates. Pausa comercial. Hay estudios muy interesantes que nos permiten decir que el 50 al 60% del riesgo es hereditario, la mitad o tantito más del riesgo. ¿Por qué son interesantes esos estudios? Porque evalúan a gemelos idénticos al nacer, en donde un gemelo fue adoptado por otra familia. Entonces, si se fijan, aíslan el factor de infancia y crianza, porque luego dicen, no, ese niño creció alcohólico porque veía al papá tomar como alcohólico y tiene muchos traumas, entonces pues se fue por el mismo camino. Pero imagínate que yo separo a gemelos idénticos al nacer y uno crece en una familia perfectamente saludable y no tiene la influencia de un padre alcohólico ni el ejemplo, y como quiera desarrolla estos trastornos. Entonces te das cuenta que ahí algo es genético. Y también acá, un dato curioso, la predisposición de los gemelos idénticos es más alta que de gemelos fraternales o de diferentes bolsas, ¿verdad? But even if genetics are involved, even if someone can have a genetic predisposition to substance abuse, this does not guarantee that a person will develop a substance abuse problem. Instead, it might make them more vulnerable to having one. Another biological risk factor has to do with the D2 receptor. Eso les cuento rapidito. Nuestro cerebro es un cóctel de neurotransmisores: dopamina, serotonina, norepinefrina y otros, ¿verdad? Dopamina y serotonina, híjole, llegan a modular muchísimas actividades cerebrales y sobre todo nuestros niveles de bienestar, sentimiento de placer, salud mental. Aquí habla de que se han hecho estudios y se identifica que algunos individuos tienen una concentración menor de receptores de dopamina en las terminaciones neuronales. Y también otro estudio bien interesante, modifican genéticamente a ratitas para que salgan con una menor concentración de estos receptores, y esto causa que estas ratitas se predispongan más a consumir sustancias psicoactivas. Les ponen morfina diluida en agua y comparan cómo una ratita normal consume agua normal o agua con la sustancia. Entonces, es bien importante porque creo que nuestros chavos y nosotros en general no tenemos conciencia que no todos los cerebros son iguales. Y a veces hasta cuando nos damos cuenta que tal vez como chavos no le encontramos tanto placer a las actividades del día a día como nuestro grupo de amigos, o pues nos sentimos más depre que nuestro grupo de amigos, pues obviamente nos causa cierta inquietud y pueden pasar años o décadas sin atenderlo o sin tratarlo debidamente. Y esto va relacionado a temas de consumo de sustancia. Which is a type of dopamine receptor in the Eso me lo reward salto. circuitry of... Also know that the body tries to counteract the effects of drugs through downregulation. Bueno, este es otro punto importante. Entonces,
las personas que genéticamente, y de nuevo, esto no es garantía, simplemente es un factor de vulnerabilidad, ¿verdad? Pero las personas que genéticamente tienen menos de estos receptores buscan más el placer, activando estas vías dopaminérgicas. Entonces pueden tender a consumir más alcohol y a buscar estos highs que te dan sustancias como el alcohol, pero también actividades extremas, por ejemplo. El tema es que el cerebro se adapta, por ejemplo, a la presencia constante de una sustancia como el alcohol y dice, oye, si va a haber tanta dopamina en la brecha entre mis neuronas tanto tiempo y tan constantemente, pues yo creo que necesito menos receptores, ¿verdad? Entonces, si de entrada el cerebro tenía menos de estos receptores, pues llega a tener menos conforme pasa el tiempo. Entonces ya ves como un cerebro de inicio está predispuesto y el consumo de la sustancia lo hace aún más vulnerable. So over time, the body will take away dopamine receptor. Risk factor for addiction has to do with comorbidity, meaning that individuals Ahí menciona, otro factor de riesgo es la comorbilidad. ¿Qué significa esto? La coexistencia entre un tema de salud mental como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, como depresión y como ansiedad, con trastornos por consumo de sustancia. Alguien con temas de salud mental o con predisposición en su árbol genealógico de temas de salud mental, pues le tiene que tener más respeto y cuidado a las sustancias psicoactivas. individuals with certain psychiatric disorders might be more likely to have substance abuse problems as well. One of these disorders is attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. And this actually makes a lot of sense to me, because individuals with ADHD tend to be impulsive. And as we will talk about later when we talk about psychological risk factors, impulsivity in general seems to be a risk factor for addiction. Other disorders that can sometimes go hand in hand with addiction are anxiety disorders and depression. And we're not entirely sure why this is the case, but some researchers have suggested that it might be because these individuals are trying to self-medicate for their conditions. However, we should also Aquí menciona que una hipótesis es que las personas que sufren de ansiedad y depresión, que son temas estigmatizados y por lo general no tratados en sociedad, ya va la tendencia un poquito mejorando, ¿verdad? La normalización de estos temas, pero pues el chavo que sufre ansiedad se hace de la sustancia disponible a menos de 200 metros en un Oxxo, y a un precio accesible, ¿verdad? En vez de ir a comprar un medicamento para ansiedad generalizada o depresión y pues brincar todos los obstáculos de sacar una cita psiquiátrica, aceptar este tema, platicarlo con los papás, platicarlo con los amigos, pues pueden pasar 5 o 10 años y lo está medicando con el alcohol, que funciona pero a muy cortito plazo. O sea, la vida media del alcohol, si lo conceptualizamos como un medicamento ansiolítico, es muy baja. Entonces, pues están agarrando un desarmador para hacer un hueco en la pared, ¿verdad? La herramienta incorrecta. Ahorita lo que va a hablar la chava es que la, ¿cómo se dice? Correlación no indica causalidad. La pregunta del millón en esta industria es: ¿qué fue primero, el trastorno de salud mental o el trastorno de consumo de sustancias causó el trastorno de salud mental? La respuesta es, pues casi que no hay respuesta, ¿verdad? Es complicado. also remember that this is a correlation. And even though we might be tempted to conclude that mental disorders lead to substance abuse, that might not be the case. It could be that substance abuse leads to mental disorders, or perhaps could trigger mental disorders in those who have a genetic predisposition. Or maybe both mental illness and substance abuse problems could be generated by a third factor, maybe some genetic vulnerability for both. Either way, it's important to keep in mind when we discuss all of these risk factors that correlation does not imply causation. Now let's move on to psychological risk factors. One thing that tends to get asked a lot is if there is such a thing as an addictive personality. And the answer is kind of. Ahorita pasamos a la esfera de factores de riesgo psicológicos. La respuesta de que si hay una personalidad adictiva es hasta cierto punto, ¿verdad? Hay rasgos de personalidad que se correlacionan con comportamientos adictivos. While there is no one single personality trait that causes a person to become addicted, researchers have identified a number of personality traits that seem to be present in many individuals with substance abuse problems. One of these is impulsivity. Impulsividad. And I don't mean that in a fun, let's drop everything and go to the beach kind of way. When we talk about impulsivity here, we mean an inability to control oneself, the inability to inhibit one's actions even when faced with negative consequences. This is also sometimes referred to as behavioral disinhibition. Another component is sensation seeking, the need to seek out high. Un dato curioso del tema de la impulsividad, hay una
psiquiatra especializada en adicciones en Cuernavaca que es fan de estudiar a los niños y a temprana edad identificar estas tendencias impulsivas y luego ya después en la vida un estudio longitudinal, le llaman esos estudios de muchos años, ver cómo se correlaciona el desarrollo de trastornos de salud mental, porque desde chiquito tú ves, perdón, desde que están chiquitos tú ves pues, si tu hijo o tu hija es impulsivo o no, ¿verdad? Y no es necesariamente, como dice la del video, pues no es cantar derrota antes de tiempo. Simplemente esa impulsividad, pues son dos caras a esa moneda. ¿Cómo se puede canalizar a los comportamientos y al desarrollo más saludable? Y después pues habla de este tema de buscar sensaciones. Chavos como yo, no se los niego, que sí se avienta del bungee, que sí se avienta del avión, que practican deportes extremos, pues hay una relación y simplemente tenemos que estar conscientes de ello. High levels of external stimulation and new experiences. So a constant need for new, more thrilling things in life. Things like skydiving or extreme sports or trying novel foods. Risk sensitivity also plays a role. So individuals who focus solely on the benefits of the experiences without thinking about the risks, or maybe failing to see how the risks might apply to them. The last personality factor that I want to talk about is neuroticism, or being abnormally tense and anxious and sensitive to stress. And these individuals might be at risk because they might attempt to minimize their stress reactions through self-medication. There are other psychological factors that can play a role that aren't personality traits. For example, we also know that individuals who tend to score high on aggression tests, so individuals who have feelings of aggression and aggressive behaviors, who also tend to act out at school or at home, they also seem to be at a higher risk of developing addiction later in life. Aquí voy a hacer una pausa importante y de hecho es de lo que va a hablar, cómo la edad es un factor importante, porque al ratito en una diapositiva vamos a hablar cómo algunas de estas características se enfatizan en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la vida que están viviendo nuestros chavos. Más o menos te vas dando de golpes con la vida y te vuelves menos impulsivo, más en control de tus emociones, etcétera. A esa edad, pues tienes esta necesidad de buscar sensaciones, de descubrir, de explorar. Tu aversión al riesgo es relativamente baja de nuevo porque no te has dado tantos topes con la vida, ¿verdad? Y hasta cierto punto todavía la ves medio color de rosa. Y pues todo esto influencia en qué comportamientos y qué sustancias buscan y a qué deciden decirle que sí y a qué no. Y pues lo primero a corregir o a influenciar sus decisiones es entenderlos, ¿verdad? Age can also play an important role. Eso me lo It does not salto, ya lo guarantee that a dije. person is going to use or abuse substances. Instead, we are looking at a pattern of environmental factors that might make an individual more vulnerable to addiction. And one of the most important environmental factors seems to be the presence of stress in an individual's life. Aquí está hablando de la última esfera, el entorno. Aquí el ejemplo que me encanta dar a mí es, creces en México, que es una sociedad donde 8 de cada 10 eventos en tu vida como joven adulto o en tu vida como adulto giran alrededor del alcohol, o creces en un país musulmán en donde está prohibido por la religión, pero las tendencias ya están cambiando, o creces en una isla en la Polinesia francesa al noreste de Australia, en donde el lubricante social es una raíz que se llama kava, K-A-V-A, ¿verdad? Entonces a veces se nos olvida como considerar que pudiera existir otro contexto sociocultural, ¿verdad? Porque estamos como muy metidos en este. Pero bueno, ahí habla que uno de los factores es el estrés y tristemente es un factor que impacta mucho o bueno, discrimina mucho por clases sociales. Hay un libro, ahí después les paso la referencia con Carla, que habla de diferentes factores de estrés y cómo afecta a otras clases sociales más, ¿verdad? Pero pues entonces, obviamente si hay un estrés presente, constante, desde que te levantas, porque pues vas a vivir al día y hace calor y no tienes una vivienda estable, etcétera, esta propensidad a anestesiarte con una sustancia pues es mayor. Both childhood stress as well as current stress. And we know this both from examining the lives of those individuals who have substance abuse problems, as well as from a number of animal studies. Animals who are placed in stressful environments tend to self-administer more substances than animals who are not exposed to stressors. And when we talk about stressors, we mean a lot of different things. Some of them might be family-related. Children in families with marital instability tend to have a higher risk, as are individuals who suffer abuse, whether that be physical or sexual or psychological. Ahí es importante, menciona factores del entorno, pero específicamente de la infancia y la crianza.
Hay un estudio, de hecho es una TED Talk de las más vistas, se llama Nadine Burki y el estudio se llama ACEs, A-C-E-S, Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas de la infancia. Nadine cita un estudio muy grande, muy bien fondeado de Kaiser Permanente, que es una gran aseguradora en Estados Unidos, en donde desarrollan un puntaje de experiencias adversas de la infancia como abuso sexual, como violencia verbal, violencia física, crecer en una casa inestable, crecer en una casa con un papá con trastorno de consumo de sustancia, y pues ya vas sacando tu puntaje. Cómo todos estos factores se relacionan después en la vida con el riesgo de desarrollar trastornos por consumo de sustancia, pero también más sorprendentemente enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, etcétera. Otro TED Talk que ya les pasaré la referencia con Carla. And before we talked about how evidence from family, twin, and adoption studies all seem to show that genes play a role in developing addiction, but it is also possible that there might be an added environmental effect as well in the form of modeling and imitation. So if a child watches a parent drink or use other substances as a coping mechanism, they might be more likely to model this behavior for themselves when they face stressors in adulthood. Lack of family involvement and family supervision also seems to increase the risk for substance abuse, as does not. Oye, mi papá siempre se echa la chevecita en la carne asada y desde los 7 años que tengo memoria veo hacerlo, pues lo voy a súper normalizar, ¿verdad? Y también ahí habla el tema del abandono. Cuando los padres no están presentes, digo, al final del día somos seres súper emocionales y sentimentales desde que nacimos hasta que nos vamos a la tumba, y pues una ausencia de una figura paterno materna puede afectar muchísimo la infancia de un chavo o una chava, y si no lo trata con un profesional de la salud, típicamente un psicólogo, puede canalizarlo de otra manera maladaptiva, como consumir sustancias. Not having a close family bond between an individual and their parents and their siblings. The friends an individual has can also play a role. If a friend group approves of substances and uses them, an individual is more likely to start. Los And this amigos. might be true for a number of reasons. One is that we make friends with people because of shared interests, and so we might hold things that our friends believe in high esteem. Another reason is social facilitation. Substances are often consumed in a group setting, and so they can serve to enhance social bonds. We have not mentioned it yet, but of course, peer pressure can also play a role. Individuals might be pressured into using substances by their peers, either directly, by them saying that the individual should use those substances, or indirectly, by giving the impression that it is or will be an important part of peer bonding. The community an individual is in can also play a role. Ahí el factor que menciona es la presión social, que es uno importantísimo, sobre todo en la sociedad que vivimos, sobre todo por la sustancia que traemos a tema hoy, el alcohol. Empaticemos con nuestro chavo o nuestra chava, ¿verdad? Digo, la estadística dice que a los 17 más de la mitad de los hombres van a tomar, y a los 19 más de la mitad de las mujeres. Entonces, si tú pues insistes en que no lo haga, ¿verdad? Hasta los 25, hasta los 18, pues mínimo entiende que va a estar nadando contracorriente, y ayúdalo a nadar, o ayúdala a nadar contracorriente. Ponle aletas, ¿verdad? Metafóricamente hablando. There is a higher concentration of substance abuse within low SES communities and communities that are faced with poverty. Those who lack education and don't really have an employment history seem to be at the greatest risk. But I want to point out something important, which is that while there might be more substance abuse within these low SES communities, there isn't necessarily more substance use. Ese es un punto importante. Otro mito que tenemos que desmentir es que pues este es tema de otras clases sociales, ¿verdad? Esto aflige a gente sin esa red social, donde la realidad es que, como dice aquí la chava, el consumo no necesariamente es diferente. Simplemente las personas que consumen cualquier sustancia en una red social en condiciones pues más favorables no tienden a abusar la sustancia, principalmente por el factor del estrés, porque la sustancia la están utilizando no necesariamente para automedicarse, sino tal vez de una forma recreativa. Voy a pausar ahí. También el link al video se los paso si lo quieren volver a ver, pero es un muy buen contexto de todos los factores de riesgo que se suman para darnos una idea del riesgo en nuestra familia, en nuestro chavo, de que desarrolle problemas con sustancias en particular. Otro punto importante a señalar es que la parte genética sí distingue de sustancia a sustancia. En mi familia, si tú ves el árbol genealógico, ambos árboles para arriba,
tenemos una predisposición al alcohol, pero no necesariamente a la nicotina. Tampoco a la marihuana. Somos casi que alérgicos a la marihuana. Entonces, es importante hacer esa distinción al hacer inventario de nuestro árbol genealógico. Antes de pasar a la siguiente, preguntas, comentarios. Súper. En esa fue en la que nos pasamos más tiempo, ya nos vamos a ir rapidito. Y ahora les presento la diapositiva más contenciosa, más posiblemente debatida. Se las desmenuzo y luego hablamos de por qué puede ser contenciosa. En el eje X, el potencial de sobredosis de cualquier sustancia, que es una razón, se divide la dosis típica entre la dosis letal. Agarremos de ejemplo el alcohol, dice una décima parte. Si la dosis típica es un shot en una hora, entonces la dosis letal son 10 shots en una hora. Y se dan cuenta que por eso la heroína es tan peligrosa. Bueno, una de las razones por la que es porque esa razón es más pequeña. La dosis típica es 1/5 parte de la dosis letal. Es fácil que se le salga de las manos al que consume heroína. En el otro eje tienes el potencial adictivo. Aquí pues con etiquetas no tan precisas, pero va desde muy alto hasta muy bajo. Avioneta obviamente no promueve el consumo de ninguna sustancia, simplemente promovemos que se usen datos médicos y científicos para hablar de todas las sustancias y que no necesariamente el estatus legal o ilegal de la sustancia sea como la determinante para fomentar o no el consumo, para facilitar. Lo digo no necesariamente por todas las otras sustancias que nos podemos meter en el debate de la marihuana, que sí, que no, pero lo digo principalmente por el alcohol, porque el alcohol, si tú ves, el potencial adictivo es moderado con tendencia para arriba, o sea, no está muy lejos de la cocaína que está en el siguiente escalón, y sí está un poquito más lejos de la nicotina, que si se dan cuenta es altamente adictiva y fue una sustancia muy popular en la segunda mitad del siglo pasado. Pero también la dosis, el potencial de sobredosis es relativamente alto, por eso escuchas la historia de que un antro, bueno, ya no pasa, gracias a Dios, pero antes organizaban que si concursos de shots, y que te ganas un viaje a la playa quien gane, y pues escuchas casos de personas que mueren por eso, ¿verdad? Y entonces, aquí esta gráfica sirve para, a mí me gusta, nosotros la tenemos en nuestro Instagram y el motivo de ponerla es para que los chavos y las chavas le den el debido respeto al alcohol y la pongan en una misma matriz como otras sustancias psicoactivas mucho más demonizadas. O sea, hoy por hoy no nos preocupa necesariamente que nuestro chavo vaya a consumir morfina, no nos preocupa que vaya a consumir óxido nitroso, etcétera, etcétera. Si acaso nos preocupa el alcohol, viene la ola de la marihuana, y en 10 años más viene la ola de los alucinógenos. Pero pues es importante que tengan datos médicos y científicos a la mano para tomar las mejores decisiones. La siguiente diapositiva, el tema de empatizar. ¿Por qué empatizar? Por razones maquiavélicas, que es la manera más eficiente y efectiva de hacer que las cosas sucedan, de influenciar las decisiones de tu chavo. ¿Por qué empatizar? Porque también es lo más humano que puedes hacer. ¿Por qué empatizar? Porque es la manera más fácil de conectar y de abrir canales de comunicación. Entonces, tu chavo o tu chava está en una etapa en donde hay un intenso deseo de ese cerebro esponjoso de pertenecer. Quieren una tribu, quieren comunidades, también quieren conectar, también quieren explorar, experimentar, ya sea viajando, ya sea con diferentes deportes, ya sea explorando diferentes carreras, y también quieren descubrir. Como dijimos antes, tienen una baja aversión al riesgo porque no se han dado de tantos topes en esta vida, y pues esos topes nos enseñan y pues suben nuestro umbral de riesgo, ¿verdad? Entonces, empezando con como esta postura empática, les comparto como soluciones a grandes rasgos, todavía no puntuales, de lo que plantea Avioneta después de haber repasado unas diapositivas científicas. Primero hablemos de la prohibición. Siento decirles que la prohibición no existe. Se ha intentado varias veces de distintas maneras en la historia,
mientras haya seres humanos imperfectos e irracionales con un cerebro, va a haber consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas, desde el azúcar hasta en muchísimo menos fracción, pues las más peligrosas, ¿verdad? Aquí es una foto de los años de 1930, los años de prohibición del alcohol en Estados Unidos. Pues las consecuencias ya más o menos se las saben. Hay una serie en Netflix, hubo un mercado negro grandísimo, se apoderó mucho a los gangsters o al equivalente de los cárteles de las drogas ilegales acá, y pues obviamente se adulteraba todo tipo de bebidas. Después, más o menos en 1980, cuenta el chisme que a Nancy y a Ronald Reagan, presidentes, se les escapó una hija medio locochona en búsqueda del sueño californiano. Creo que llegó a Portland y luego ya se pasó a California, y eso detonó que empezaran esta campaña fuertísima contra las drogas llamada la famosa War on Drugs, la guerra contra las drogas. Y pues el emblema estandarte era el solo di que no, just say no. Ahí hay varios temas. Había un factor político en donde veían que los mismos hippies que estaban promoviendo que se salieran de Vietnam y acabaran la guerra en Vietnam, tan larga y tan violenta y con tantas muertes, pues eran los que consumían los alucinógenos, ¿verdad? Y también empezaron a perseguir minorías, latinos, afroamericanos, etcétera. Entonces, pues este intento, no sé si también intencionado, un poco reactivo, y pues con intenciones políticas que no tienen nada que ver con salud pública. Y más recientemente, pues como la versión mexicana de la guerra contra las drogas gringas, que es el Dino a las drogas. El ejercicio actual es que si escuchan Imagen Radio, que es pues de las mañaneras de más mañaneras en radio de más difusión en todo el país, de vez en cuando van a escuchar estos spots de drogas que están súper desactualizados, estigmatizan mucho el consumo de diversas sustancias, y la verdad es que el mensaje está desactualizado y nos está entrando por un oído y nos está saliendo por el otro. Nosotros pues, estamos muy pendientes de lo que hay en la industria en términos de campañas preventivas. Hay una campaña que nos gusta más, que viene de noestachido.org. No está chido tomar como menor, mejor ponte a hacer ejercicio. Está mucho más padre porque el mensaje está más fresco, más juvenil, les da una alternativa, o sea, no es nomás te prohíbo hacer esto, pero pues quédate en casa, casi casi no es, oye, no hagas esto porque no vas a poder llegar al partido de fútbol. Es un poquito la postura que Avioneta promovería. Ahora, no prohibir no significa facilitar. Y lo voy a volver a decir y lo van a ver en nuestras recomendaciones más puntuales. No prohibir no es igual a facilitar. Simplemente por su prevalencia en nuestra sociedad, si yo les recomendara la prohibición sin mayor explicación, pues no les va a funcionar. Digo, lo dicen las estadísticas. Solo el 5% se van a esperar a que su cerebro se termine de desarrollar. La mayoría de las mujeres van a tomar entre 18 y 24 años y la mayoría de los hombres lo van a hacer antes de los 17 años. Son los datos. Yo no puedo contra datos y macrotendencias. Entonces, si no vamos a prohibir, pero tampoco vamos a facilitar, sobre todo a menores de edad, ¿qué postura debemos de tomar? Les presento la reducción de daños, con R mayúscula y con D mayúscula, porque es una escuela de pensamiento, por lo menos en el tema de que nos compete, que es tratamiento y prevención de adicciones y diseño de políticas públicas que nos funcionen. La reducción de daños es la escuela de pensamiento más moderna y con mejores resultados. ¿Cuáles son como sus ejes centrales? Primero que nada, la empatía, como ya lo dije. Segundo que nada, conectamos, comunicamos contigo, te atendemos, aunque no te quieras abstener, aunque tú quieras un consumo responsable. Y en muchos países se van al extremo. Aunque no te quieras abstener de ciertas prácticas sexuales estigmatizadas, aunque no te quieras abstener del alcohol en nuestro caso, aunque no te quieras abstener a utilizar sustancias que se inyectan con una jeringa como en Portugal y Holanda. O sea, la reducción de daños tiene muchas facetas y nosotros ahorita estamos hablando de una pues más moderada, más izquierdocentro, que simplemente habla del alcohol, ¿verdad?
El ejemplo más conocido de reducción de daños en México, que se los voy a decir y van a decir, frega, no sabía que esa era la filosofía que promueven, es si tomas, no manejes. Si te fijas, no te dicen no tomes, sí maneja, no te dice si tomas, no manejes. Como ya sabemos que la mayoría de la población mexicana va a tomar, entonces por lo menos no manejes, por lo menos asigna un conductor designado. Si te fijas, reduces los daños. Haz de cuenta que haces un compromiso con la persona, dices, ok, vas a experimentar los efectos nocivos a corto y a largo plazo del alcohol. A corto plazo puede que sí te pelees con la novia, a corto plazo puede que también le metas un golpe a alguien, a largo plazo pues estás afectando tu cerebro y tu hígado y tu páncreas, pero negociamos que como mínimo no manejes. ¿Por qué? Porque el porcentaje de accidente, lesión y fatalidad más alto de todos los ejemplos que di es cuando alguien maneja detrás del volante. Entonces y es un poquito lo que hacemos cuando manejamos. Manejar involucra un riesgo. Todos los años hay gente que se muere en accidentes automovilísticos, pero nosotros tenemos políticas de reducir daños. Nos ponemos el cinturón, intentamos no estar en el celular, intentamos estar concentrados y pues obviamente nuestros 5 sentidos y sin fatiga. Es lo mismo, pero simplemente en un tema más estigmatizado. Les hablo de una tendencia de reducción de daños popular en Estados Unidos que en algún punto nos va a llegar a México. Es el sexo seguro. Están dando pláticas psicoeducativas en muchas instituciones educativas públicas y privadas en Estados Unidos para promover el sexo seguro. Y es un poquito de lo mismo. Hay una fracción, no conozco la estadística, no es un tema que me apasione, hay una fracción de adolescentes que van a tener relaciones sexuales antes de los 18 años, por ponerte un umbral. Podemos voltear la cara y negarlo, o podemos como mínimo reducir el daño de estos encuentros. Entonces, ya habiendo explicado la filosofía, pues está el tema de no manejar, que ya lo mencioné. ¿Cómo recomiendo promoverlo con tus chavos? Psicoeducación, o bueno, llamémosle educación. En algún momento de baja presión, donde el canal de comunicación esté muy abierto, lo platicas, le pasas notas en el periódico, acerca de un accidente que hubo y no le dices, lee esto. No, le dices, oye, chécate esto, me da curiosidad este artículo. ¿Tú qué opinas? Le pides opinión y ya es casi como una tarea. Como de chiquito cuando me decían mis primos mayores, oye, ¿a que no llegas por ese frutzi en 30 segundos? Y ahí iba yo de güey a traerles el frutzi, ¿verdad? Otro tema es el diseño del entorno. El diseño del entorno está bien padre y es muy popular en un libro que se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Se hizo muy popular en pandemia. Entonces, tú diseñas el entorno para facilitar comportamientos de reducción de daños como no manejar. ¿Cómo diseñas el entorno? Si sabes que va a haber chavos mayores o menores de edad consumiendo alcohol en tu casa, pues escondes las llaves, ¿verdad? Entonces, todo mundo que trajo carro tiene que pasar por sus llaves y más o menos tener un test antialcohol informal antes de manejar. Se me están ocurriendo a bote pronto. ¿Cómo más diseñas el entorno? Tú le pides el Uber, tú pasas por él, tú le pides un chofer privado, tal vez ya no Uber por temas de seguridad, pero hay muchas formas en que tú puedes diseñar un entorno que promueva la reducción de daños. Ahora, en esta esquina ves un libro en donde siempre como seres humanos tendemos a ignorar el evento cisne negro. Este libro se popularizó mucho en los últimos 5 años. En los eventos cisne negro son eventos de muy baja probabilidad, pero cuando sí llegan a pasar, el impacto puede ser gigantesco. Y como seres humanos siempre tendemos a hacer un lado el evento cisne negro. La mayoría de la gente aquí, somos 29 participantes, me está escuchando y dice, no, eso no me va a pasar a mí. No, a mi chavo, no, ¿cómo crees? Y entonces se nos olvida implementar todas estas ideas de reducción de daños trabajosas y que involucran nuestro esfuerzo y nuestra atención y nuestro cariño hasta el día en que pasa el evento cisne negro. Y si pasa en casa, pues qué triste, ¿verdad? Porque puede significar una vida o una hospitalización. Y si pasa en un círculo cercano, pues igual de triste, pero ya estamos un poquito más pendientes. Ahora, reducción de daños, también evitar temas de violencia de género, principalmente con psicoeducación. Las chavas tienen que saber, ya sea por medio de avioneta o leyendo contenido en inglés de alguien más o por medio de ustedes, que su anatomía
metaboliza el alcohol diferente que los chavos y con menos cantidad de alcohol pueden llegar al blackout, que es cuando se les olvidan las cosas y pues obviamente están más en riesgo de estos temas de acoso sexual. ¿Por qué metabolizan el alcohol diferente? Porque el porcentaje de grasa corporal es mayor y el alcohol pues le gusta más la grasa que el agua, que pues es la sustancia más presente en el cuerpo del varón. Y lo mismo, desgraciadamente, ahí se cruzan dos temas estigmatizados, hablar de sustancias con nuestras chavas y que ellas nos puedan compartir que sufrieron uno de estos casos cuando estaban intoxicadas, en donde un chavo se les acercó de más o les intentó dar un beso, etcétera. Es triste porque en mi círculo, y digo, lo acaban de ver con el Instagram de Mujeres San Pedro, en mi propio círculo yo conozco chavas que han tenido estos casos de acoso sexual y muchas veces por años y años no lo pueden compartir con los papás por el estigma que existe. ¿Y cuál es la sustancia, el ingrediente principal? El alcohol. Otra política de reducción de daños, no al consumo por atracón, no al binge drinking, no a los shots. Yo les comparto que tomo alcohol moderadamente, yo tomo cervecitas más que nada, pero a los shots les saco la vuelta como la peste. ¿Por qué? Porque pues no es una experiencia que se trata de disfrutar, ya se torna una experiencia que se trata de intoxicarse. Además, el consumo por atracón, que en hombres es 5 copas estándar en menos de 2 horas y en mujeres son 4 copas, en estos cerebros esponjosos en vías de desarrollo sí pueden trazar vías dopaminérgicas más permanentes de lo que nos gustarían. Que son reversibles esos cambios cerebrales, sí son reversibles, pero toma tiempo revertir estos cambios. Si se acuerdan, hace muchas slides la de neurociencia, vieron la montaña con el sistema tan complicado de vías y veredas. Nuestro cerebro es similar y todas estas vías casi se trazan con una espátula cuando estamos hablando de consumo por atracón. ¿Cómo se trata eso? Políticas de reducción de daño, también psicoeducación, pero diseño del entorno. ¿Ok? Si va a haber una fiesta en la casa, vas a tu bar, que hace que seas el papá más cool de todo San Pedro y quitas todos los shots. O sea, pónselas un poquito más difícil de que tomen shots. Hablas del tema del vodka tamarindo y de que no anden tomando directo de la botella antes de cualquier evento, antes de que salgan al antro, etcétera. Les dices del tema de los shots. Hay cosas que puedes hacer preventivamente y no necesariamente prohibitivamente. Otro tema también contencioso, ya puedo tomar papá o mamá. La edad correcta, el neurodesarrollo dice que los 25 años, pero como ya lo platicamos, puede que empiecen antes. Avioneta como organización y Fernando como individuo, les soy honesto y a algunos no les va a gustar, no nos clavamos en la edad legal para tomar. ¿Por qué? Porque no se respeta. La estadística lo dice, no se respeta, ni aquí ni en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué clavarme en algo que no se está respetando? También porque en el tema que nos compete, que es el consumo de sustancias, históricamente las leyes han rezagado los avances de la ciencia y los avances de la sociedad. Como pueden ver, el rezago de las leyes hoy por hoy con el tema de la marihuana y la legalización, pues está rezagando avances médicos para uso médico del cannabis y también para avances y conductas de la sociedad. En los próximos 10, 15 años, de mí se acuerdan, va a haber un rezago legal y regulatorio en el tema de los alucinógenos. Y no crean que los alucinógenos solo son los hongos de hippies, ya hay usos médicos para los alucinógenos. Entonces, no siempre es recreación. Y si ven el ejemplo del tabaco, apenas ahorita nos estamos poniendo al corriente en temas de que la ley y la regulación empate con el impacto de la sustancia en la sociedad. Vivimos en tiempos en donde se podía fumar adentro del edificio, creo que hasta en los aviones, y apenas ahorita, hace menos de una década, se prohibió fumar en espacios cerrados. Y con el alcohol estamos viviendo un rezago. La botella no debería de decir evita el exceso. La botella debería decir 7% de los que consumen esta sustancia van a desarrollar un trastorno de salud. 7%, 5 millones de mexicanos. Ahorita si tú ves todas las botellas que vengan de la licorera José Cuervo, tienen un pequeño, chiquitito
página web que dice Drink IQ. Drink, trago en inglés, IQ como coeficiente intelectual. Y ya tienen una campaña bien grande, esta compañía multimillonaria basada en Londres, a favor del consumo responsable y en contra del exceso. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos a la mano. Ellos saben el verdadero impacto de esta sustancia en la sociedad. Hay una métrica de la OMS que se llama años de vida ajustados por discapacidad. Y básicamente es un contero en donde si a una persona en lo individual se discapacita, vive una vida en discapacidad prematuramente por una sustancia, sea el tabaco o sea el alcohol, pues se cuentan esos años. Si la persona fallece prematuramente según el país en donde vive, se cuentan y se suman esos años. Y esta métrica permite comparar problemáticas globales manzana con manzana con manzana. Les cuento que el consumo de alcohol está en el top de problemáticas de años de vida ajustados por discapacidad de la OMS. Y las leyes no reflejan esto. Entonces, ok, si Avioneta no promueve que se esperen a los 25 a capa y espada o a los 18, ¿qué sí sugerimos? Definitivamente retrasa el consumo lo más posible. Lo que tú puedas influenciar con cariño, con psicoeducación, con paciencia, conectando con tu adolescente a retrasar el consumo, pues es lo mejor, ¿verdad? Y una de las mejores maneras es poniéndoles enfrente actividades saludables que compitan con sus actividades de consumo. Chavos que se van de hike o andar en bici con sus papás el sábado en la mañana, donde piensan 2 veces el consumo excesivo del viernes en la noche. También prioriza y pues escoge tus batallas, ¿verdad? En temas de cuándo vas a sacar estos temas con tus adolescentes. Ya lo dijimos en una slide pasada, no facilites, no facilites, no facilites. ¿Por qué no facilitar el consumo? ¿Por qué no ser el papá que les compra y les pone las botellas a los menores de edad? ¿Por qué no ser el papá que le enseña a su hijo o a su hija a tomar? Pues simplemente porque si de por sí el contexto mexicano, el noreste caliente, ya promueve tanto el consumo a temprana edad, pues no le ayudes, ¿verdad? Si de por sí la corriente ya está fuerte, no le eches una manguera encima. Pero entonces si no vas a facilitar, pero ves evidencia de que haya posible consumo de alcohol en tu adolescente menor de edad, pues que no cunde el pánico, ¿verdad? Porque tus reacciones, sobre todo tus primeras reacciones, van a ser clave. Lo que tú necesitas es ser un aliado, necesitas ser alguien de confianza y necesitas que ese canal de comunicación esté abierto. Entonces, si no cunde el pánico y más bien tocas el tema de una manera más empática, más calmada, metiendo estos datos psicoeducativos basados en ciencia y medicina, pues vas a tener la atención y vas a poder influenciar a tu adolescente que tome las mejores decisiones. Voy a hacer pausa ahí para respirar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Fernando, por ejemplo, o sea, el punto medio entre el no facilitar y no prohibir es como un poco, pues, difícil o ambiguo, ¿no? O sea, como que, o sea, por ejemplo, si tienes tu hija, tu hijo no toma y te dice, quiero tener una fiesta, pero, o sea, obvio, con alcohol, y como no es la edad permitida, son menores de edad, que al final del día yo creo que la edad para decir que si es permitido o no, al final del día y por cuestiones legales, pues sí son, porque si están en tu casa y se intoxican y tienen un accidente, la responsabilidad es de los padres de familia que están en esa casa que permitieron el alcohol. Entonces, les dices, no puede haber alcohol en la fiesta, o le dices, no estoy de acuerdo, pero tú sabes. Súper. Casi que nos pusimos de acuerdo, Carla, porque vamos a ver esos ejemplos puntuales en las siguientes slides. Y lo que les voy a dar no es una respuesta, sino como les dije, un tablero como el que vemos en nuestro carro para ver la decisión o la postura que tomes como padre o madre, que yo entiendo que están entre la espada y la pared y yo voy a estar pronto entre la espada y la pared, mínimo que sepan en dónde en ese espectro tan complejo de qué postura y qué política tomar van a estar, ¿ok? Entonces, si quieres, si no respondí tu pregunta, en las siguientes la revisitamos. Sí. Entonces, aquí les doy un ejemplo, les digo, de viva voz de una madre de San Pedro y su círculo. Alguien me hizo un rayoncito ahí en la pantalla. De gachos y no sé cómo quitarlo, ¿no? Chances sí sé cómo quitarlo. Es decoración.
A ver, no pude. Bueno, dice, si no ponemos alcohol, luego los chavos no quieren venir al plan o se van a otro. Ahí un poco implícito pues vamos a poner alcohol, ¿verdad? Es la presión social. El nivel de facilitación en este escenario es alto. El nivel de reducción de daños, ahí perdón, está mal la leyenda, es bajo. No veo ningún indicio de un plan de reducción de daños ni por psicoeducación ni por diseño del entorno alrededor de este evento. Y bueno, como ya dije, la psicoeducación es nula. Nadie se tomó el tiempo y la paciencia y el trabajo de sentarse con el adolescente. Ahora, si ponemos alcohol, entonces contratamos a un mesero que les sirve las bebidas con poquito alcohol y está pendiente de que no tomen mucho. Pues el nivel de facilitación es medio alto. Definitivamente estás dándole alcohol a menores, entonces eso es ilegal. Avioneta no va a tomar postura al respecto de eso, pero es ilegal y tu facilitación es medio alta. Reducción de daños, esa sí te la doy, es media. ¿Por qué? Porque tienes un mesero y sobre todo si es una instrucción muy estricta de ponerles menos de medio shot a cada trago, ¿verdad? El nivel de psicoeducación es nula, nadie habló con los chavos, no se dejaron folletos ni códigos QR en ninguna de las mesas de la casa para informarse más. Ahora, les compro poquito alcohol y yo estoy al pendiente de que no se excedan y es nomás mi hija y sus primos, ¿verdad? La facilitación es altísima, tú compraste y fuiste el proveedor del alcohol. La reducción de daños también es alta, es una reunión muy pequeña, controlada, tal vez no se dejan llevar por la euforia de un viernes o sábado en la noche y es un poquito les enseño a tomar, ¿verdad? Pero pues la psicoeducación es nula porque en esta frase no veo ningún punto que les hables de su cerebro en vías de desarrollo, no veo el tema de la esponja, no veo la gráfica o que les comentes que el alcohol, por más que ser legal y por más que esté pontificada, es una sustancia altamente adictiva, etcétera, etcétera. Yo no les pongo alcohol, pero si traen, pues solo me hago de la vista gorda, estoy al pendiente de los que se ponen mal y que no manejen. Pues la facilitación es media, como dicen en Estados Unidos, pues sí, eres facilitador del crimen que se cometió. La reducción de daños es media alta. ¿Por qué? Porque esta persona se está asegurando de que los que están intoxicados no manejen y volvemos a lo mismo, de todos los posibles riesgos de fatalidad o lesión. El primero es que una persona se ponga detrás del volante bajo los efectos del alcohol. Entonces, si esa gente no va a manejar, pues, híjole, qué triste, te va a vomitar el sillón o tal vez se va a poner bien nefasto con los amigos y las amigas y va a agüitar la fiesta, tal vez hasta le pegue a alguien, pero esa lesión no se compara, por más gráfica que suene como mi ejemplo, no se compara con que alguien acabe en el hospital, con que alguien acabe muerto, sobre todo un tercero, ¿verdad? Que iba al trabajo a las 3, 4 de la mañana. Psicoeducación también nula. Cero alcohol en esta casa y es raro que le dé permiso a mi hijo o hija de salir. Pues muy bien, te aplaudo mucho que no facilitaste alcohol, pero también la reducción de daños es baja, es un poquito, oye, existe un porcentaje de riesgo en manejar, pues entonces nadie maneja. Existe cierto riesgo en invertir en la bolsa o en algún otro instrumento, pues entonces no invierto y le digo al mundo que soy un inversionista de primera porque nunca he perdido lana, pero pues tu lana está abajo del sillón. A lo que voy es hacer esta conciencia de que muchísimos comportamientos en nuestra vida involucran un riesgo y simplemente evitar los comportamientos y las conversaciones no estás haciendo una chamba de reducción de daños. Pues esta persona, psicoeducación nula, con la dimensión agregada de que probablemente hay algunos canales de comunicación muy cerrados entre él y su adolescente. Y bueno, anecdóticamente, este ejemplo yo lo veo en mis círculos, en mis últimos 15 años de pasar de adolescente a un joven adulto, en donde pues, los chavos más restringidos, con políticas más prohibitivas, o se destapan en los viajes, o se destapan cuando viven en el extranjero, o se destapan cuando se casan muy jóvenes. Digo, yo no lo promuevo, pero pues cada quien va a tomar sus decisiones, ¿verdad? Sobre todo porque, regreso, lo más importante de toda esta plática es la alianza y la empatía con tu chavo adolescente y esta frase lo destruye en 2 oraciones. Ahora, obviamente nadie dijo esto, pero pues ese como el mejor ejemplo, ¿verdad?
Yo no les compro el alcohol, yo no les doy alcohol. Sé o asumo por los datos, por las estadísticas que han tomado o que toman regularmente. Entonces, cada salida aprovecho la oportunidad para platicarles de cómo reducir el riesgo y de los efectos del alcohol en un cerebro en desarrollo. Lo hago de una forma divertida y con cariño. Tal vez hago alianza con el hermano mayor que ya pasó esa etapa de solo quiero ser cool y ya se lleva bien conmigo. Y entonces tal vez pasamos una pelotita en la mesa, en la cena, antes de que salgan a tomar y platicamos de este tema, ¿verdad? Ya sé que suena muy romántico el ejemplo, pero pues sí, llegar a estos eventos románticos involucran esfuerzo y cariño y atención de parte de los padres. Y voy a ser muy frío, pero me queda claro que de 100 padres, pues no todos son padres excepcionales, pero mínimo sé que al compartir esto con padres excepcionales van a ir a implementarlo y pues echarle ganas al trabajo de ser padres. Y ya, también los temas de diseño del entorno para reducción de daño aplican. Yo lo llevo a la fiesta, yo lo regreso de la fiesta, no me importa que me esté desvelando. Yo tal vez sí propondría una política de, fíjate que en mi casa no va a haber estas fiestas si hay menores de edad tomando, porque mi chamba no es ser el papá más cool de la escuela ni del municipio. Mi chamba es utilizar los datos científicos y médicos para hacer lo que es mejor para mi hijo o para mi hija, y lo que es mejor es no facilitarle el consumo de esta sustancia. Ya se me fue el aire. Carla, más o menos contesté tu pregunta. Yo sé que no hay una sola respuesta, pero mínimo nos damos ahí como directrices. Sí, o sea, está padre. Digo, ya cuando tienes chavos adolescentes te das cuenta que no, la respuesta no es ABC, sí, pero es bien importante tener estos tres factores en mente, ¿verdad? O sea, facilitación, la reducción de daños y la psicoeducación. Tenerlo presente en todo momento pues para tratar de abarcar las tres. Justo. Y pónganse creativos, o sea, si por nuestra personalidad como padres, porque también tenemos nuestra personalidad, no somos el más extrovertido, o sea, yo sí sería el que en un domingo en la comida aprovecharía para hacer un momento de psicoeducación y todos me pondrían los ojos de ahí va este güey otra vez, pero hay padres que no, pero pues si tú no eres ese padre, hazte de herramientas de terceros, o sea, si eres un padre que por su trabajo como arquitecto va a la imprenta muy seguido, oye, imprímeles folletitos. Avioneta te puede dar el material, no solo Avioneta. Hay buenas fuentes de información también del gobierno si las buscas bien. Oye, si son tecnológicos, ponles códigos QR en las mesas en donde va a ser la fiesta. Y son bien curiosos, escanean el código. Pensaban que iba a haber un menú de cócteles y pácatelas, llegaron al Instagram de Avioneta. Y mínimo ya nos van a dar el follow, mínimo ya van a ver nuestras historias, mínimo ya van a ver nuestro contenido. Sin más, en abril lanzamos un curso en la plataforma avioneta.teachable.com. La presentación y el video se lo voy a compartir a Carla por si no tienen dónde tomar notas. Es el primer curso en línea en habla hispana para entender y atender problemas de consumo de alcohol u otras sustancias. El curso es para ti o no. Si tienes un problema en casa, definitivamente es para ti. Si tienes preocupación de que hay un problema en casa, definitivamente es para ti. Si tienes un caso cercano, tío, hermano, cuñado, etcétera, también creo que sea para ti y pues para la familia nuclear que lo está viviendo. Y ahí les dejamos un código pues para que obviamente el curso sea más económico. Es todo. Hablando de códigos QR, si pueden escanear este código QR y dejarnos su retroalimentación sin pelos en la lengua, nos ayudaría muchísimo para pues, este proceso de mejora continua de este tipo de webinars. Voy a abrir como el foro para que hagan sus dudas si existen y pues podemos seguir la conversación en nuestra página web, en el Instagram y a este correo electrónico. Sí, bueno, aprovechando, Fernando, para comentarle a los papás, no sé si lo vieron por ahí en la información que se ha enviado en los weeklies y en el mensual. Esta información me imagino que abordada de una manera pues diferente, pero yo creo que muy similar por lo que veo de Fernando. Se va a tratar con los chavos de séptimo a noveno. Van a ir el 6 de mayo a platicar con ellos. Pero sí, para nosotros es muy importante que ustedes como familia
estén enterados y sepan de la gran influencia que tienen como padres de familia para acompañar a sus hijos en esta difícil sociedad que está tan al alcance de todos, ¿no? O sea, la onda de las adicciones, de diferentes sustancias, llámese como se llame. Y bueno, ellos, el colegio cree, obviamente, en la educación, en la información. La información es poder y que ellos tengan la información y que tomen la decisión. Nadie quiere estar mal, o sea, nadie conscientemente decide ponerse en riesgo y estar mal y pasarla de lo peor. Entonces, si ellos tienen la información y Fernando platica con ellos, esperemos que estén mejor preparados para el peer pressure, para las salidas, para el déficit, aunque tengan déficit de atención, lo que tengan, que estén mejor preparados para afrontar la sociedad en la que ya están o a la que van. ¿Alguna Amén. preguntita? ¿Alguna preguntita, papás? Sin pena, por favor. Ay, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Oye, mira, por ejemplo, yo que tengo un chavo de 18 recién cumplidos y otro casi de 15. El de 18, obvio, pues, y 15, pues no toman. Entonces, por ejemplo, muchos empiezan, no, pues ahorita no toma, pero imagínate en un año más, o sea, entre más edad tengas, menos te va a pegar el alcohol a la primera o qué onda, porque no toma nada, nada. Entonces, mi pendiente o no sé, la mortificación de que el día, no sé, que se llegue a tomar algo afuera, que le pegue mucho, no sé, en ese aspecto. Y otra, cuando hablas de los blackouts, que sí se escucha mucho en prepa y así en 17 ya para arriba, es porque tomaron en exceso o la bebida traía una droga. Sí, Eso puede. es. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tu nombre, disculpa? Magali Gámez. Magali, muchas gracias. Sí. La primera pregunta del chavo de 18, pues lo felicito mucho porque redujo el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol considerablemente. O sea, la gráfica no es lineal. Por cada año que pasa y tu cerebro se desarrolla más y esas vías dopaminérgicas se afianzan más sin la presencia del alcohol, pues te digo, es exponencial cómo se reduce ese riesgo. Eso está muy padre. De los 10 años que llevo estudiando este tema, no he escuchado que el riesgo de que la primera vez que consume le afecte más sea uno. Lo checo con el psiquiatra, pero así a bote pronto yo no tendría pendiente con la primera vez que él consuma. Y luego la segunda parte de la pregunta fue otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, ya ves que ahorita mucho están de que me Lo del pegó blackout, sí. un blackout, o sea, pero es Sí, porque ya. tomaste en exceso o porque en sí la bebida traía pues alguna sustancia que te haya puesto así. Ese es un buen tema de la reducción de daños. La droga le llaman, pues la droga de abuso sexual que se utiliza, de hecho es un medicamento que les dicen Rufis. Muy rápido las farmacéuticas que vendían estos Rufis se dieron cuenta que se estaban utilizando pues con fines malignos y las pastillas ya traen, despiden un tinte azul que si tú lo avientas a un vaso, pues obviamente tu margarita ya no parecería margarita, parecería Red Bull combinado con quién sabe qué, de verdad. También obviamente hay versiones del mercado negro de esta sustancia, entonces todavía existe ese riesgo. Y pues sí hay buenos indicadores de que si le pusieron algo a tu bebida, que el sentimiento de cruda o malestar no concuerde con el número de tragos de tu adolescente, y ahí pues tiene que haber un componente en que confías en lo que te está diciendo tu adolescente. También que haya dormido muchas más horas, digamos unas 2 horas más de lo que suele dormir, sobre todo en fin de semana. Si ya son 9, 10 horas, pues puede ser un tema de estos. Y si tienen la duda, vayan a hacerle un examen antidoping. Obviamente
con cariño y pues viendo por su bienestar, ¿verdad? No necesariamente un examen juicioso. Y pues sí, el blackout en la mayoría de los casos no ocurre por eso, ocurre por consumo por atracón, que es más de 5 copas en el varón en menos de 2 horas, 4 copas en la mujer, y pues también a veces se atraviesan temas de que traen el estómago vacío, están cansados, etc. Me hicieron una pregunta muy buena en el chat, que esa, miren, les comparto que número 1, yo no estudié esto, ¿verdad? Si algo me dio mi educación como ingeniero es la conciencia de saber lo que no sé y contarles, y no contarles piña y decirles cuando hay algo que no sé. Me hicieron una duda muy interesante en donde me dicen, ok, si la edad de primer consumo está relacionada a que incremente el riesgo de desarrollar uno de estos trastornos, ¿cuál evento puedes palomear como el evento de primer consumo, verdad? ¿Es un traguito a una cheve a los 12 años? ¿O es el primer consumo por atracón? ¿O es consumo constante a lo largo de 4 semanas, en donde ya puedes decir, ok, mi hijo consumió por primera vez a los 13, 14 años? Eso lo checo con el psiquiatra, con el doctor Luis, y les comparto la respuesta, porque la verdad no estoy seguro. Y de hecho hasta lo puedo checar en la encuesta de drogas, alcohol y tabaco bien rápido después de la llamada. Bueno, pues si no hay más preguntas, te agradezco muchísimo. Estuvo súper, súper interesante. Y bueno, padrísimo que vas a ir a platicar con los chavos. Y gracias por dejar tus datos, por si se nos ocurren algunas otras dudas, poder contactarte, Fernando. Muchas gracias. Y Súper, gracias a todos los que están aquí. y quédense tranquilos que pues le vamos a poner mucha reflexión y profesionalismo a ver cómo platicamos con los chavos. No va a ser la misma presentación, son diferentes audiencias. Y pues también quédense tranquilos, nos vamos a enfocar en el alcohol, pero no porque se toque un tema significa que van a ir a consumir la sustancia del tema que se tocó. Si no lo toca Avioneta, que es un ente responsable en estos temas de sustancias, lo van a tocar con amigos o con gente no tan cercana. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padres de familia, por darse el tiempo. Y bueno, pues buenas noches. Que descansen.